qué es tan importante el futsal? Hablaremos en el ámbito de los jugadores. Importantísimo cuando un jugador decide tenerlo como principio, como proceso formativo, porque nos va a ayudar a tener mucha creatividad, mucha imaginación, sobre todo que es un juego que tiene como base el fútbol, pero que son los espacios pequeños, los espacios reducidos, donde a mí me va a ayudar a tomar decisiones constantemente y yo como niño voy a aprender a tomar la decisión de atacar o defender, de tener esa madurez a corta edad de saber qué hay que hacer en momentos difíciles, ¿no? Es el método idóneo para desarrollar y mejorar la técnica individual y colectiva. Se me presentan circunstancias reales de juego, realizar un duelo, encararlo, un regate, una finta o realizar una pared, ¿no? Realizar una pared y rematar, realizar un duelo, ganarlo y rematar, o en el ámbito defensivo, en el duelo no pude ganar el duelo y me va a tocar replegar y volver a máxima intensidad. Despierta la ambición de atacar y la ambición de defender. Es lo importantísimo a corta edad que el niño aprenda para que un jugador cuando llegue al futsal élite o al fútbol élite sepa qué significa perder un balón y sepa qué significa ganar un duelo para seguir una continuidad de una jugada o finalizar una jugada. Ayuda a desarrollar el proceso mental. Sabemos que el proceso mental, hablamos de la percepción, de saber estar anticipado siempre, tomar decisiones constantemente y aprender a ejecutar. Este proceso es tiene una duración de milésima de segundo, podemos decirlo que dura medio segundo, esta información que se basa por medio de estímulos, de reacciones, que, que va al cerebro y tomamos la decisión, ya sea correcta o errónea. Es por eso que el futsal lo debemos aplicar a corta edad, donde el niño va a tener constantemente situaciones complejas donde él va a aprender a levantar después de haber tenido una equivocación. Te ayuda a tener errores, pero no los vas a hacer siempre repetitivos, te va a ayudar a madurar y me va a ayudar a escoger la decisión correcta, después de haber tenido una secuencia de errores que me ayudaron a mí a desarrollar un ámbito de percepción completa, visión periférica, ser inteligente antes de, no después de, aprender a tener una ejecutación de una jugada, de un pase, de una pared o aprender a finalizar. Forma jugadores universales polifuncionales, ¿verdad? ¿Por qué? Si estamos acostumbrados de que soy defensor, soy defensor. En el futsal no existe defensores y atacantes, somos todos iguales, todos tenemos que aprender de que tenemos que aprender a atacar y tenemos que aprender a defender, porque hoy en día el futsal actual a mí me enseña de que cualquiera puede ser goleador y cualquiera puede ser defensor, de que el trabajo colectivo es la importancia del éxito, lo que te da resultado. El sacrificio, el compañerismo, la pasión, sabemos que la reglamentación a mí me ayuda, de que son cambios ilimitados. Es por eso que un jugador tiene que aprender a tener características y sobre todo aprender los roles, cuáles son las funciones de un defensor, de un atacante, de un cierre, de un alero, de un pivot. Es importantísimo saber cuándo enseñar los roles y desde qué edad. Sabemos que de 6 a 9 años tenemos que el niño entienda de que aprende a ser un atacante y un defensor y que los conceptos son claros. Mayor participación en el juego y mayor cantidad de contacto con el balón. Los espacios reducidos, jugar un 5 versus 5, jugar un 2 versus 2. Sabemos que un jugador en futsal siempre tiene 4 opciones de pase. Sabemos que un jugador está comprobado que toca el balón en un minuto más de 15 veces y mínimo 6 veces. Siempre estamos en constante movimiento, en constante participación, ya sea cuando tengo posesión de balón o cuando mi equipo está en posesión de balón. ¿Por qué? Porque el espacio no es tan pequeño para 5 jugadores. Son 40 metros de largo y 20 metros de ancho, donde siempre voy a tener que recuperar la pelota para crear y tratar de finalizar el juego
o tratar de ir y quitar el balón para comenzar a progresar o hacer un contraataque. Eh, Permite crecer profesionalmente en otra disciplina como variante del fútbol. El futsal me ayuda a mí a ser profesional, a despertar una pasión, un amor por este deporte, no solamente enfocarme en lo que significa el fútbol, sino también el futsal, porque es un deporte de mucho espectáculo. Favorecen las activaciones y motivaciones. El futsal es un deporte de mucha pasión, de mucho contagio, de mucho positivismo, de mucho compañerismo. Es por eso que los entrenamientos tenemos que planificarlos y llevarlos a lo más parecido real de lo que quiero que exista en una competencia. Eh, en las bases formativas, lo lúdico en las entregas en calor, que siempre exista juego, que siempre haya alegría, que los chicos entiendan de qué significa celebrar una tajada, una salvada de gol, qué significa celebrar un gol, ¿no? Qué significa tener ese ADN positivo, esa pasión que tenemos que despertarlas desde el camerino. Tenemos que tener siempre una cultura definida y eso nos enfocamos los formadores, de poderles compartir a nuestros chicos de que no es importante un jugador, de que es importante el equipo, ¿no? Y por eso el futsal te ayuda a ser más compañero, eh, más solidario, incluso te hace que pienses como hermandad, ¿no? Porque si fallamos uno, fallamos todos, y esto es parte del juego, ¿no? La importancia del futsal en el ámbito social, en la inversión. Es un deporte que se necesita eh, poco dinero para invertir en infraestructuras grandes. Puede ser canchas techadas, canchas al aire libre o coliseos cerrados, donde podemos incluso tener coliseos de multiuso, de diferentes disciplinas. Como vemos hoy en día en Sudamérica tenemos bastantes eh, coliseos que se pueden realizar el básquet, incluso el balonmano, eh, incluso hay coliseos que se realizan en el hockey y es una infraestructura que acapa muchas disciplinas, pero es una sola inversión. Es por eso que los inversionistas a veces eh, hacemos esa inversión y es ahí donde los dirigentes o los formadores o los entrenadores tenemos que tener y realizar proyectos para crecer en este deporte, ya sea a nuestros municipios, ya sea al gobierno, un deporte que podamos tener muchas canchas para ayudar en el proceso formativo de un niño. Se lo puede realizar en parques, escuelas, colegios, universidades. Estas inversiones, como lo dije antes, al aire libre o techadas, o como coliseos. Es un deporte que se necesita de pocos jugadores, es por eso que la inversión de los dirigentes a veces no es la misma que mantener una plantilla de 30 jugadores como mantener una plantilla de 16 jugadores como máximo. Eh, no es lo mismo mantener un equipo sub-12 que juega un campeonato reglamentado y profesional, que es la categoría base para iniciar al futsal élite, con 16 o 14 jugadores como máximo y teniendo un mínimo de 12 jugadores en partidos. Sabemos que puedo comenzar en base teniendo equipo A, B, C, D, donde el resultado es secundario a lo que como objetivos tenemos que ponernos nosotros como docentes, que el resultado es la formación. Recomendado para ciudades, comunidades con carencia de canchas de fútbol, donde se inventó este deporte en Uruguay por faltas de campos de fútbol, se lo hizo en un coliseo dibujando un arco en pared. Esto podemos realizarlo en los cantones, en los pueblos donde carecemos de campo, donde podamos tener una cancha de fútbol. En nuestro país, en Ecuador, los mejores coliseos están en los cantones, hechos por los ministerios de deporte en sus años correspondientes en el poder. Eh, yo no soy de la idea de que también en las grandes ciudades no existan eh, estos tipos de estructuras de tan grande magnitud, porque nos va a ayudar a crecer no solamente en el futsal, sino en diferentes disciplinas. Es accesible para niños, niñas, mujeres, hombres y gente de tercera edad. Es un deporte de mucho espectáculo y vuelvo a repetir que lo podemos realizar al aire libre
lo podemos realizar en colegios, lo podemos realizar en coliseos de primer nivel o en coliseos que tienen universidades que están siempre en remodelaciones para que los chicos sepan y tengan conceptos claros de lo que significa el futsal. No es importante decir el que tiene dinero va a realizar esta disciplina, no. Es importante que realicemos proyectos y comencemos desde base a trabajar en una cancha de cemento, en una cancha sintética, porque es poca inversión para yo comenzar a formar niños a corta edad que me ayuden en el proceso evolutivo mediante el futsal y no tengamos lagunas y podamos tener jugadores con muchas destrezas eh, y con el talento desarrollado, ¿no? ¿Por qué es tan importante el futsal? La productividad. ¿Dónde ataca el futsal? Muy aparte del fútbol. Nosotros nos enfocamos mucho del fútbol. eh, Me gradúo como entrenador, termino de ser jugador profesional y si no soy entrenador ya no soy, me dedico a ser un empresario de fútbol. No, el futsal te da un abanico de oportunidades, igual que el fútbol, en los que hablamos de la dirección técnica, sabemos que un cuerpo técnico está conformado por entrenador o formador o director técnico, asistente técnico, preparador físico, tienes preparador arquero, que es importante hoy en día en el futsal y en el fútbol. También ataca hoy en día las grabaciones, las formaciones de partidos, incluso en la formación de un niño, aprender a grabar los entrenamientos para ver en qué estamos fallando o qué nos hace falta para que ese niño mejore sus fundamentos técnicos individuales o colectivos. Hablamos también de los árbitros de futsal. Sabemos que contamos con una agremiación de árbitros de fútbol, pero también tenemos que tener árbitros destinados y encaminados a lo que significa el futsal, ya que esta disciplina también es un deporte que es avalizado por la Conmebol y por el orden el regulador mundial que es la FIFA. Son oportunidades que nos da este deporte. Dirigentes calificados internacionalmente, sí, yo invierto, yo no solamente lo voy a hacer porque me nace o porque amo esta profesión o porque me gusta que jueguen mis hijos o porque juegue el equipo del barrio. Tenemos que pensar con la visión de que tenemos que llegar a un ámbito internacional, de que yo puedo tener una cantera o puedo tener una escuela formativa donde yo vaya a tener frutos y pueda darle a los equipos de élite jugadores donde yo pueda tener un ingreso para que mi escuela siga creciendo o inclusive estos mismos jugadores pasen a ser seleccionados del país, inclusive estos jugadores pasen a niveles internacionales y así poder pensar como estar en un estatus de Comebol, un estatus ecuatoriano de fútbol, un estatus de federaciones de diferentes países. No solamente ser ese dirigente amateur que pensamos que tenemos que comprarle agüita, no, tenemos que tener esa visión de crecimiento, de desarrollo, que no solamente el jugador o el árbitro o el cuerpo técnico tienen una productividad y tienen un impacto de resultado positivo en crecimiento profesional, sino también el dirigente. Es tan importante un dirigente positivo y un dirigente que tiene la visión de mejorar y de prepararse día a día. Uno de los deportes que se desarrolla más rápido, claro, es un deporte de fútbol 5, donde no estamos en mucha cantidad de jugadores. Es un deporte que inclusive los medios de comunicación atacan tanto por el tiempo de juego, porque no se necesita mucha cantidad de personas trabajando, inclusive los medios de comunicación atacan el espectáculo. La importancia del futsal eh, y referencia con el fútbol. El futsal es un vehículo para el fútbol. Tenemos que tener en cuenta que no solamente un niño tiene que llegar a los 12 años y pensar de que me voy por el fútbol o sigo en el futsal. Un niño formado en el futsal puede llevar las dos disciplinas de la mano, siempre y cuando sea profesional y disciplinado. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que un jugador tiene que tener de 4 a 8 horas diarias de entrenamiento cuando está en la élite, pero cuando somos de información hay que tener los parámetros que nos ayude a formar a un niño 3 días a la semana, dependiendo de las edades, le podemos subir una carga más. Hoy en día los equipos de futsal profesional de élite entrenan 8 sesiones por semana, a veces a doble jornada, porque los entrenamientos tienen que tener una duración de 1 hora y media por sesión, ya que sabemos que es de una intensidad alta.
es la base del fútbol, se masifica. Claro, mientras más canchas de indoor, de baby fútbol, de sintéticas, de parqués, de cemento haya, nosotros podemos masificar el fútbol. Acordemos que el futsal tiene como base el fútbol y a veces carecemos de campos para poder tener nuestras escuelas de fútbol. Pero si a las escuelas de fútbol le podemos dar en la planificación el método del futsal, vamos a tener jugadores constantemente en un proceso educativo y formativo idóneo para el fútbol. Porque no necesito una cancha de 90 por 60. Si tengo dos canchas de cemento o dos canchas sintéticas de 30 por 20 o de 40 por 20 y donde voy a tener muchos jugadores entrenando. Eh, el futsal ayuda a nivel educativo, es donde tenemos que atacar con proyectos educativos en las escuelas interescolares, en los colegios. Es donde tenemos que tenerlo incluso a veces como, no solamente como disciplina, sino como una materia. ¿Qué significa el fútbol? ¿Qué es el fútbol para el niño? ¿Y cómo se debe trabajar en escuela? El futsal ayuda. ¿Qué es lo que más hay en las escuelas? Son canchas de cemento, canchas, los patios, donde podemos incluir esta disciplina. El futsal ayuda en el proceso futbolístico del jugador, ¿verdad? Lo acabamos de decir, el proceso mental, el desarrollo futbolístico del jugador pasa por el nivel técnico, la calidad técnica, y es mejor tener un entrenamiento de calidad que un entrenamiento de mucha cantidad de jugadores. Es importante tener un campo lleno con 12, 14 jugadores máximo para que un entrenamiento sea exitoso y podemos ver resultados a corto plazo, no a mediano ni largo plazo. Eso es lo que me ayuda el futsal para poder desarrollar en un jugador todos los conocimientos, desarrollar sus destrezas, desarrollar sus fundamentos y sobre todo conocimiento del juego real. La FIFA reconoce al futsal como el fútbol en el aire libre en interiores. La FIFA no tiene como miedo entrar a un debate si el fútbol o el futsal, cuál es mejor. Comprobado que el futsal es un deporte de mucho espectáculo. Si nosotros en un partido de fútbol podemos ver una jugada de lujo cada 20 minutos, en el futsal vamos a ver en cada minuto unas 3 a 4 jugadas por minutos de diferentes índoles, ya sean rabonas, ya sean taquitos, ya sean túneles, ya sean piruetas, ya sean regates, que en el fútbol nos cuesta realizar, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta realizar? Porque no hemos tenido una formación idónea, que es lo que a mí el futsal me presenta y me ayuda a desarrollar, que es la creatividad, que es la imaginación, de que yo tenga que encarar a un rival, de que en espacios cortos yo tenga que ese duelo ganarle a mi rival, porque es una competencia, es un tú a tú. Entonces el futsal a mí me ayuda a estar en constante movimiento y sobre todo aprender a tener esas tomas de decisiones en milésimas de segundo.